Queridos hermanos, leeremos la palabra de Dios, Marcos 8, 22 al 26, y como es costumbre, leeremos alternadamente. Yo leeré el 22, ustedes así el que sigue, y el 26 lo leeremos todos juntos. Palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y ahora todos juntos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es la palabra de Dios. Invitamos al pastor Juan Ancalle. Gracias por la lectura de la palabra del Señor y también gracias por los hermanos que han participado en el momento pastoral, orando por los niños y felicitando por los cumpleaños. Qué bendición tenerlos, y también a los de la escuela dominical entrenando. Y nuestra congregación está entrando a una edad madura de lo que es ser una congregación cristiana. Y esto es lo que va sucediendo cuando una congregación se pone más firme en las cosas del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema acerca de Marcos. El tema central de Marcos, recuerden, es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Marcos se dice, aunque no tenemos una prueba así totalmente escritural, pero por los estudiosos y además por los primeros escritos de la era cristiana, por el año 100, 200, hasta el 300 después de Cristo, los que han seguido después de los apóstoles creen que es la versión del apóstol Pedro del Evangelio, y que Marcos, que caminaba con él, es el que anota lo que Pedro hablaba de su experiencia con el Señor Jesucristo. Así que podemos decir que Marcos y Pedro miraban al Señor Jesucristo como el siervo de Dios, como aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Está dando ejemplo de servicio. Aquí está mostrando Marcos al Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo no vino como los demás líderes de este mundo. Los demás líderes de este mundo buscan que les atiendan, buscan tener 3 asistentes, 4 asistentes, una comitiva, y quieren ser intocables. El Señor Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, siendo el Dios creador del universo. Entonces aquí Pedro o Marcos, a través de su evangelio, nos está mostrando cómo es el servicio cristiano. Y más tarde lo dijo el Señor: el que quiere ser grande en el reino de los cielos, primeramente tiene que aprender a servir. El más grande entre ustedes, dice el Señor, será el más grande servidor. O sea, ¿quién es más grande en la iglesia del Señor? Aquel que sirve más a sus hermanos, es el más grande. No el que de alguna manera sobresale en el grupo, sino aquel que sirve. El servicio es lo que distingue a los hermanos. Y en ese contexto, ahora, cuando yo leo este pasaje en Marcos capítulo 8, 22 al 26, en la lectura bíblica, me preguntaba cómo es que este pasaje entra en el tema de Marcos, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y por qué es que el Señor hace este milagro, y muy parecido, por cierto, a otro milagro que hace más antes el Señor, y vamos a ver, y encuentro que el Señor está aquí enseñando una lección de vida a sus discípulos respecto al tema que hablamos la anterior semana, cuando les dice: ustedes tienen ojos y no ven, y oídos tienen y no oyen. ¿Y acaso no se acuerdan del milagro que de los 5,000, cuántos comieron, cuántas canastas sobraron? 12, dicen sus discípulos. ¿Acaso no se acuerdan, dice, de los que comieron, sobraron 4,000? ¿Y cuántas canastas sobraron? 7, dice. ¿Y todavía no entienden? Dice: ustedes no tienen ojos espirituales. Está hablando acerca de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos era la enseñanza equivocada, que no era escritural, que ellos daban, y la enseñanza, la levadura de Herodes era el mal ejemplo que como gobernante daba a toda la nación. Entonces decía el Señor que no aprendan
las malas enseñanzas que no son escriturales, que sepan discernir, que sepan distinguir, y dice también que no lo tomen el mal ejemplo, por más que venga de una persona que es bien conocida, bien popular, que todo el mundo sabe, que todo el mundo le conoce, no porque sea conocida, no porque sea popular, no porque sea gobernante, no porque sea quien sea. Los creyentes deben seguir su mal ejemplo, está recomendando. Pero los discípulos no se daban cuenta de eso, decían, levadura, ¿de qué está hablando? De lo que no hemos traído pan está hablando el Señor. Nos hemos olvidado traer pan. Y el Señor les dice, no estoy hablando de eso. Y dice la última parte, que ustedes todavía no entienden. Y entonces aparece en ese contexto este pasaje, este milagro que hace el Señor. Traen a un ciego al Señor, le toma de la mano, lo saca de la aldea, pone sus manos sobre él y le pregunta si veía algo. Responde que veía a los hombres como árboles. Y el Señor pone sus manos otra vez, restablece su vista y le manda no decir nada a nadie. Y tal vez la idea central de este pasaje es que todos necesitan venir al Señor Jesucristo para ver la verdad, pues recuperar la vista espiritual es más importante. Padre, bendice tu palabra el día de hoy y que podamos ser edificados, Señor, con este pasaje que ha ocurrido cuando ibas camino a Jerusalén y ha ocurrido este milagro. Pero el sentido de este milagro, Señor, es hablarnos de la vista espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdanos a entender con el espíritu de la promesa en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es un milagro que tiene un paralelo realizado anteriormente en otro milagro que vimos que está en Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Y titulamos el sermón Las Buenas Noticias. El Señor parte de Tiro y de Sidón hacia el mar de Galilea, pasando por Decápolis, que se llamaban 10 ciudades que habían hecho un convenio para defender, se llamaba Decápolis, y le traen a un sordomudo para ser sanado, y el Señor le sana, y no quiere que se difunda lo que hizo, y la gente reconoce su buen trabajo. Y el Señor le puso barro en los ojos, y luego el sordomudo le tocó los oídos, y luego el sordomudo pudo oír y hablar. En este caso era un sordomudo, y en este otro caso es un ciego. Ambos tenían impedimentos para entender el mensaje de las buenas nuevas. Ambos tenían ciertos impedimentos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo un sordo puede escuchar el Evangelio? ¿Cómo un ciego puede imaginarse lo que significa el Evangelio? Lo que significa que el Señor había venido para salvarle del pecado de la caída y ese pecado que habita en él. Está ciego, el otro está sordo. Entonces nos muestra el Señor que hace todo lo posible para comunicar el Evangelio. Y esa vez hablamos también que las personas que tienen ciertas dificultades para entender, la iglesia tiene la responsabilidad de poder comunicarles de alguna manera el Evangelio. Por eso en las iglesias hay ministerios de sordomudos, todo tipo de ministerios hay. ¿Para qué? Para poder alcanzar con las buenas nuevas, porque para el Señor es bien importante tener cuidado de todas las personas, especialmente las con impedimentos. Y en este milagro en particular el Señor los realiza en 2 etapas, así como lo veremos. Y además la enseñanza que esto involucra para sus discípulos. Y existe continuidad entre este pasaje del sermón de la anterior semana que hemos hablado, que hemos titulado Discernimiento en Marcos 8, 14 al 21. Hay continuidad con este pasaje en ideas. Los discípulos, la anterior semana hablábamos que olvidan llevar el pan y el Señor les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, pues no comprender la palabra de Dios es dureza de corazón. Y el Señor les recuerda el milagro de los 5,000 y de los 4,000. Y los discípulos todavía no entienden a lo que se refería, pues su entendimiento era parcial todavía. Y acaba ese pasaje. Y todavía después de estos milagros y de todo lo que han visto, no entienden todavía lo que estoy diciendo. Habían escuchado tanto del Maestro, habían visto las cosas que hacía Él. Y después de que cuando habla de la levadura de los fariseos, de la levadura de los, todavía no entienden, estaban todavía un poquito perdidos. Y el Señor les dice, ¿todavía no entienden? Y entonces viene el versículo 22. Vino luego, dice, a Betsaida, y es lo que hemos visto, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es el versículo 22. Al igual que hicieron en Marcos 7:32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Estos 2 milagros bien parecidos son en la forma en que el Señor decide hacer la sanidad y por qué hace la sanidad. Eso vamos a ver también. Es la gente que trae a este hombre ciego por su necesidad de sanidad. Esto es lo que la gente y todos vemos, primeramente, y es la necesidad física que tiene. En una sociedad como agraria, como en el siglo I, en el primer siglo, ser ciego era terrible, porque no podía trabajar, no podía cultivar la tierra, no podía hacer nada. No es como el día de hoy que los ciegos por las leyes o los impedidos por las leyes tienen cierta protección.
y del resto de la comunidad, del resto de la sociedad. No era el caso. Ser ciego era difícil, tener un impedimento era difícil, y no hasta mucho tiempo atrás. Aquí en los Estados Unidos es que se trata y se tiene legislación para los impedidos, pero el siglo pasado, al principio del siglo pasado, era difícil aún ser impedido aquí en los Estados Unidos. No había parqueos para impedidos como hay el día de hoy. Por supuesto, tiene penación por ley. No sé si es $500 si usted se parquea en un parqueo de impedidos sin ser impedido. Creo que es $500 en el condado de Fairfax, ¿no? De esa manera se protege a aquellos que tienen ciertas dificultades. Entonces, estos dos milagros se parecen. La gente es que le trae. ¿Por qué? Porque ven su necesidad. Esta persona está a riesgo de no comer. Esta persona está a riesgo de sufrir. Obviamente, no está mal ver la necesidad de otro y tratar de hacer algo por la otra persona, pero querer hacer solamente eso, satisfacer la necesidad física temporal frente a las buenas nuevas de salvación, que es la sanidad de la enfermedad del pecado, es mucho más importante que la sanidad física, aunque la sanidad física es importante para esta vida temporal. Y es este pasaje, esto el Señor va a mostrar. Es importante la sanidad física, es lo que nosotros vemos, que una persona tenga necesidad y que le podamos ayudar. Pero aquí el Señor está mostrando y va a mostrar en este pasaje que más importante que la sanidad física, que no deja de ser importante para esta vida temporal, es mucho más importante la sanidad espiritual. Y eso vamos a ver en este momento. Lo que la gente quería es que lo tocase, eso es lo que la gente quería. Porque al sanarse, la gente se acercaba a Jesús, el Señor los tocaba y se sanaban. Al sanarse este hombre, para él significaba el futuro. Para él significaba el sembrar su terreno, para él significaba comida, para él significaba poder tener una familia, para él significaba estar restablecido en la sociedad. Eso es lo que era, y eso es lo que querían la gente al traerle, y que el Señor tenga misericordia. Por supuesto que el Señor sabía que esto le estaba pasando a él, que el sanarle a este hombre le traería una condición diferente de vida, ¿ok? En la vida diaria tendría un lugar en la sociedad, pero no había venido exactamente para esto el Señor. Solamente para esto, es cierto, son beneficios colaterales de la salvación, el hecho de vivir bien en un lugar, pero no era el objetivo del Señor solamente que vivamos bien en esta tierra hasta la tumba, sino más allá de la muerte. Y lo que la gente quería es que lo tocase, pues al tocarse se sanaban, pero en este caso el ciego necesitaba iniciar una relación personal con el Señor. Mire lo que sucede en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, dice el Señor, ¿qué hizo? Lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Algo muy similar hace en el pasaje donde sana al sordomudo, Marcos 7:33, estamos haciendo un paralelo. Y tomándole aparte, dice, de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Muy parecido a este milagro, hacen el otro milagro del sordomudo. Dijimos que el Señor no está haciendo ningún rito acá. Está tratando de comunicar a este hombre para que tenga fe, pues no hay salvación en este caso, y sanidad, sino por la fe. O sea, en este caso, este hombre no tenía la posibilidad de entender el lenguaje hablado, porque no escuchaba. Y tampoco este ciego podía ver lo que hacía el Señor, solamente oía y no podía imaginarse completamente de lo que se trataba, lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, el Señor le toma de la mano y le saca de la aldea. La gente le había traído para que le sane de su ceguera. Y el Señor podía haberle sanado, pero aquí hay una cosa bien importante. El Señor no vino para sanar físicamente nomás a las personas. Había una cosa más importante para Él. Era necesario que entienda la razón por la cual vino el Señor Jesucristo, que más tarde Juan lo explica en Juan capítulo 1 y en el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo era Dios, y ese verbo era Dios. Y dice, y ese verbo se hizo carne en el versículo 14, y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, así como lo dijo Federico el día de hoy. Dios mismo encarnado es el Señor Jesucristo, y vino para salvarnos. Pero ocurre que cuando viene a salvar, encuentra muchas personas que tienen enfermedades. Y en este caso, este hombre que estaba ciego. Su misión era salvar. Su misión no era sanar solamente a este ciego para darle una vida de
satisfacción temporal o de bienestar temporal. Por eso equivocamos, hermanos, si pensamos que venimos a la iglesia para tener una vida de felicidad temporal en esta tierra. Lo temporal no fue el objetivo ni es el objetivo del Señor Jesucristo. Lo eterno es el objetivo del Señor Jesucristo y lo temporal viene como consecuencia de lo eterno. Y es lo que está diciendo aquí. Así que lo que hizo no era un rito el Señor al escupirle en los ojos, sino que estaba animándole a creer, a tener fe a esta persona. Porque más tarde en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no puede venir a imponer si no tienes fe. Tienes que responder con fe. Y si bien la multitud estaba ahí y quería el bien de esta persona, el Señor dice, este tiene que tener fe en mí. No me importa que diga el crowd ahí, la multitud. Porque he venido para salvar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cuál es el servicio del Señor Jesucristo? Es morir en la cruz del Calvario, orientar a la gente para que su muerte en la cruz del Calvario entiendan que es para salvación y como consecuencia para autenticar su mensaje de salvación está la sanidad. Y es lo que está pasando aquí. Así que no está practicando ningún tipo de rito cuando le escupe los ojos o cuando le pone los dedos en el oído. Está ayudándole a su fe, como alguna vez los discípulos le han dicho al Señor, viendo esta situación, Señor, aumentanos la fe. Creemos, pero Señor, medio que no podemos creer, pero Señor, aumentanos la fe, haznos creer, porque ni de eso somos capaces, ni de tener fe somos capaces, hasta la fe viene de ti, y es lo que estaba haciendo en este pasaje. De la misma manera que en el milagro del sordomudo, le toma de la mano y lo lleva aparte, el texto dice, entonces tomando, dice, de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea. Y en este caso, fuera de la aldea, seguramente para establecer una relación personal con él, pues la gente que le trajo ante él vino, y él no vino por sí mismo. O sea, la salvación, hermanos, es una relación personal con el Señor Jesucristo. No puede ser porque mi esposa es creyente, mi esposo es creyente, mi papá es creyente, mi papá es pastor. No. La salvación es una relación personal. Por eso el Señor le saca de la multitud, le toma de la mano, le lleva afuera y ahí es donde ora con él y allí es donde obra el milagro. ¿Por qué? Porque tenía que haber una relación personal entre Dios y este ciego. Y así es para cada uno de nosotros. Porque cuando vayamos delante del Señor, si somos creyentes, cuando vayamos al tribunal de Cristo, vamos a ir uno por uno delante de Él y vamos a rendir cuentas de lo que el Señor nos ha dado. Nos dirá, te he hecho nacer en tal país, con este motivo te he hecho nacer en tal país. Y te he hecho ir a Estados Unidos, con este motivo te he hecho ir a Estados Unidos. ¿Qué has hecho con tu vida? Ah, no, es que tú sabes, Señor, la vida de inmigrante, hermano. No hay excusa delante del Señor para no servirle, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuándo dice amén? Ahora, miren lo que hizo el maestro. Escupiéndole en sus ojos, le puso las manos encima. Y otra vez no estaba practicando ningún tipo de rito, está ayudando a su fe de este hombre ciego a creer en el Señor Jesucristo. Pues más tarde el autor de Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, este ciego fue llevado por la multitud. Seguramente llegó así, donde el Señor, ¿no? Está bien que le hayan llevado, pero si él ha decidido que le lleven, ha aceptado que le lleven, dice, aquí está diciendo Hebreos, más tarde el autor de Hebreos está amplificando lo que pasaba con el Señor Jesús, con la gente que iba a él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que llega, aunque le llevan la multitud, llega, el que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, tiene que tener su propia fe. Su propia fe en el Señor, aunque la multitud la haya llevado, tiene que tener su propia fe delante del Señor. No puede vivir de la fe del vecino, no puede ser así. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y dice, y que es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. A este ciego le habían llevado, él no le había buscado. Muy bien, el Señor le saca de la aldea. Y ahí tiene que decir, no, bueno, ¿me estás buscando o no? No, es que a mí me han traído. Bueno, te han traído, pero ¿quieres tú o no? Yo estoy hablando contigo, no con la multitud. Y le ayuda a su fe tocándole sus ojos y untándole con saliva. No conocemos mucho de lo que eso significaba.
pero la ayuda a su fe. O sea, la relación con el Señor Jesucristo es personal, no lo que la gente piensa que es bueno para Él, sino que cada uno debe responder al Señor Jesucristo por la fe. Por eso es necesario que saliera de la aldea. Es como cuando recomendamos a alguien en el trabajo. Conocemos que hay un trabajo para alguien y entonces uno dice, hay trabajo, avísale a tal hermano, ¿no? Entonces uno dice a su jefe, le dice, mire, sabe que yo conozco un hermano de la iglesia que también sabe hacer este trabajo o este trabajo que tú estás buscando hace. Entonces al hermano le dice, mira, hay un trabajo. Entonces el jefe sabe bien que no es porque el hermano que le has recomendado, el recomendado tiene que trabajar por sí mismo, porque si no trabaja por sí mismo, por el recomendado nomás, por más bueno que sea su recomendado, aunque sea el presidente de la República que le ha recomendado, si no trabaja le va a dar nomás, le va a retirar nomás, ¿no es cierto? Cada uno tiene que valer por sí mismo. En el trabajo cada uno tiene que valer por sí mismo, no porque tengamos una gran recomendación. Gracias a Dios esto no es como Latinoamérica. Aunque en algunos casos también aquí, medio que así también es la cosa en algunos lugares, pero no es generalizado. Así que si te han recomendado alguna vez, tú debes valer por ti mismo. No hay manera de que te sostengas en un trabajo porque otro te ha recomendado. Por lo menos ese estilo de ética del trabajo hay aquí en los Estados Unidos mayormente. Entonces, es personal la relación personal. Le pregunta si veía algo, después de que le toca los ojos, le escupe. Y esto es interesante de este milagro, pues la primera parte de este milagro le pregunta por qué hizo así, por qué el Señor, y esta es la parte que me ha hecho pensar, casi 2 semanas me ha tenido pensando esto, ¿por qué es que el Señor en 2 etapas ha hecho este milagro? Él es poderoso, Él lo sana, quien sea, ya está. Ahí mismo le da la fe, ya está. Pero ¿por qué ha hecho en 2 etapas este milagro el Señor? ¿Por qué le ha preguntado, ves? Algunos dirán, no, mira, que Jesús no es Dios, medio que la primera vez no la ha sanado muy bien, la segunda sí ha ejercitado mejor. No, hermanos, no es eso. Leemos el contexto anterior, el pasaje anterior. Está diciendo en el pasaje anterior, está diciendo que ustedes no ven teniendo ojos, ustedes no oyen teniendo oídos. Casi conecta los 2 milagros de los cuales estamos hablando en este mismo pasaje. O sea, aquí hay una razón por la que está haciendo esto. El Señor quería comunicarse con el ciego, pues estaba alejado de la multitud, estaba entablando una relación personal, pues no puede haber sanidad en este caso sin otorgar antes salvación, que es la misión del Señor. Pero aquí sigue la pregunta, ¿por qué es que está haciendo en 2 veces, en 2 etapas este milagro? Pero sigamos adelante. El ciego responde a la pregunta. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, le dio la vista, pero no veía completamente, veía como árboles, medio borroso, como cuando uno se saca los lentes, mira así, Es muy posible que estaba viendo a los discípulos de lejos como árboles. En otras palabras, veía, había recibido la vista, pero no veía completamente. ¿Qué le parece? Ahora, al hacer este milagro, el Señor está exhortando. Ahora sí viene la respuesta. ¿Por qué hizo en 2 etapas? Esta es la cosa. El Señor está exhortando a sus discípulos acerca del asunto que ellos no habían entendido anteriormente, lo de la levadura de los fariseos y la levadura de los herodianos. No habían entendido. Aunque habían estado con el Señor, vieron sus milagros y todo, y cuando llega el momento de que les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, ellos no habían entendido, y aquí el Señor, al hacer este milagro en 2 etapas, lo que está haciendo es exhortar a sus discípulos. Había ocurrido eso y aparece el ciego, y entonces el Señor ve la ocasión, dice, de esta manera voy a enseñar una lección a mis discípulos para que aprendan lo que es la visión espiritual. En otras palabras, lo que le está diciendo. Al hacer este milagro, al exhortarlos, se refería a la levadura de los fariseos y de Herodes. Pues recordaremos esto, los discípulos olvidan llevar el pan al Señor y les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y Herodes, pues no comprender la palabra de Dios es dureza de corazón, y el Señor les recuerda el milagro de alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Y como en Marcos 7:21 les dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, ahora sí, el milagro que está haciendo el Señor les está diciendo a ellos, ustedes ven muchas cosas siendo mis discípulos, pero no ven todo. Eso está diciéndoles. Ven muchas cosas, hacen bien, algunas cosas hacen bien, pero están como este ciego, teniendo ojos no ven. Lo que ustedes ven, ven parcialmente las cosas. Es una exhortación. Todavía no ven completamente todo. Ustedes ven, pero no ven todo. Como que depicta la vida de todos los cristianos. Muchos
vemos las cosas espirituales como en la primera etapa de este milagro, borroso nomás. No tenemos compromiso todavía con el Señor porque no entendemos bien. La iglesia cuando me sobra tiempo, mi relación con Dios cuando me sobra tiempo, hago mi devocional cuando me sobra tiempo, me gusta servir a Dios en mi zona de confort. Cuando se sale un poquito de mi zona de confort ya no quiero servir a Dios. Hago las cosas que me dicen que haga en la congregación cuando me sobra el tiempo, cuando se acomodan mis horarios. Después ya no quiero hacer porque me siento incómodo. Eso es mirar con una visión parcial la fe. Ves, pero no ves todo. Eres medio ciego, medio que tienes visión. Necesitas corrección 20-20. Necesitas lente espiritual, necesitas visión espiritual. Es lo que se necesita cuando uno no tiene compromiso con el Señor. Y esto es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos, está exhortando. Ustedes tienen visión, pero tienen visión parcial, es lo que está diciendo aquí. No ven todo completamente su fe, no entienden completamente las cosas. Quieren, no quiere decir que no tienen buena intención. Tienen buena intención de querer saber, pero lamentablemente no ven, eso dice. Pues no está diciendo yo tengo la intención. Algunos piensan que dicen, pero yo tengo la intención, con eso no has resuelto. Tener la intención no es suficiente, hacerlo es suficiente. Como dicen en inglés, get it done, hacerlo. Marcos 8, 16 al 18, cuando hablamos, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos, dice, no veis, y teniendo oídos no oís, y no os recordáis. El Señor le está enviando un mensaje claro al hacer este milagro con este ciego en dos etapas. Que ellos eran como este ciego, aunque veían, no veían completamente, todavía necesitaban ser más sensibles a la voz de Dios y como dice este pasaje de la anterior semana, tenéis vuestro corazón todavía endurecido. Mire, estaban con el Señor, todos los días estaban con el Señor, dormían con el Señor y todo eso, y todavía no entendían las cosas del Señor. ¿Cuánto más nosotros después de 2000 años, hermanos? O sea que también estamos en ese camino. La pregunta es, ¿cuán endurecido está nuestro corazón que nosotros no podemos entender las verdades de la palabra de Dios y seguimos viviendo una vida con enfoque terrenal? No que no nos ocupemos de las cosas de la tierra. Es como yo que estoy orando estos días por esa casa que estamos haciendo adición. Digo, Señor, ayúdame a construir esta casa terrenal que se va a quedar aquí cuando yo me vaya a mis moradas celestiales. Mientras tanto se necesita, Señor, esta casa se necesita, pero no es totalmente que si no sale me muero, no es, Señor. Pero siempre coloco en mi oración y en mi devocional, Señor, ayúdame con esta casa terrenal, le coloco ahí, terrenal, bien clarito, porque no es mi objetivo. Soy peregrino, somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Nuestra ciudadanía es el cielo, nuestro destino es en el cielo. Y tenemos que vivir mirando nuestro destino celestial. No tenemos que vivir pensando que nuestro destino es esta tierra. No es esta tierra nuestro destino. Así que les estaba exhortando a los discípulos por su visión parcial, por la dureza de su corazón. Les estaba exhortando con este milagro, así como este ciego veía las cosas parcialmente, muchos de los creyentes vemos las cosas parcialmente. Traen un ciego al Señor. Este le toma de la mano, lo saca de la aldea, pone sus manos y le pregunta si veía algo. Este responde que veía a los hombres como árboles. Todos o todas necesitamos tener fe para salvación y sus discípulos aprenden a entender más la verdad. Todos necesitan venir al Señor Jesucristo con fe para ver la verdad. Hermanos, necesitamos venir al Señor. No importa que nos lleven, pero una vez que estamos a solas con el Señor, tenemos que valer por nosotros mismos frente al Señor. Y necesitamos venir con fe para saber de la verdad, para la salvación de la verdad y para nuestra vida diaria en la verdad. Versículo 25, dice así, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. En este segundo paso, el Señor le hace mirar de nuevo y dice, y fue restablecido. Esto era lo que el Señor haría con ellos, con sus discípulos. Restablecerles la vista espiritual que habían heredado por el pecado de la caída, que estaba en su naturaleza caída y que se narra en Génesis capítulo 3. Y que por eso necesitaban más de su palabra para ver la verdad, así como el ciego. El Señor le estaba diciendo, no entienden ustedes todavía así como el ciego está.
Medio como árboles ven las cosas. No distinguen las cosas espirituales. Se confunden ustedes todavía. Pero cuando se establece al ciego completamente, dice, así estarán un día. Hermanos, la vida de Pedro, por eso la vida de Pedro lo prueba. Si Marcos es la versión del Evangelio de Pedro, lo prueba. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba viendo y al Señor lo estaban llevando, juzgando? Y le preguntan, ¿tú conoces a este? Y él dice, no, no lo conozco. Lo niega el Señor. Y cuando una niñita le dice, tú conoces, hasta tu acento parece de Galileo, parece que tú lo conoces, él dice, no lo conozco. Y el gallo canta la tercera vez. Pedro todavía veía parcialmente, no veía bien su vista espiritual, no se daba cuenta que el Rey de Reyes y Señor estaba a punto de morir por él en la cruz del Calvario. No podía ver todo, veía como árboles, a eso estaba refiriendo. El Señor estaba usando este milagro para mostrarles cómo va a ser el proceso que ellos van a seguir. Y Pedro no veía bien siempre. Cuando más después vamos a ver en otro pasaje que viene, no sé si este domingo, el próximo domingo que viene, y le pregunta al Señor, Pedro, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y Pedro dice, algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado. Y le dice al Señor, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, no te ha revelado nadie esto, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, Pedro estaba feliz. Y luego el Señor dice, voy a ir a morir a Jerusalén porque estaba en camino. Y por poco Pedro le dice, ¿sabes, Señor? Toca maderita, casi le dice. Le dice, no digas eso, Señor, no digas eso. ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, que me sirves de tropiezo. Lo bota Pedro. ¿Por qué? Porque veía con esos sus ojos como árboles. Entendía ciertas verdades, pero no entendía todo, hermano. ¿No describe un poco de tu vida espiritual? Tal vez hay ciertas cosas que entiendes bien, pero hay ciertas cosas que no entiendes. Y algunas cosas no quieres entender. Selectivo al rato de entender las verdades, porque ciertas verdades tal vez no te interesa entender. Quieres seguir viendo como árboles nomás a las personas. De eso está hablando este pasaje. Está hablando de la vista espiritual. Luego más tarde Pedro, cuando se encuentra con el Señor en el mar de Galilea, después de que ha resucitado, ese encuentro ha debido ser tremendo, hermanos. Porque le llama el Señor, ya estaba con comida, con pescado, estaba comiendo. No era un fantasma, era un ser realmente resucitado, y es un ser resucitado, Dios mismo con cuerpo, y además no limitado por el cuerpo, un cuerpo glorificado. Y le llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Otra vez mira el Señor, porque para el Señor puede ver al instante la vida de Pedro. Pedro tal vez ni de su propia vida se estaba acordando. Ya ves, cuando tenemos malas experiencias como Pedro tuvo, no nos queremos acordar, lo ponemos al olvido. Y Pedro, de una pregunta, le dice, ¿ustedes, Pedro, me amas? El Señor Pedro le dice, te quiero. La tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe por qué? Porque veía como árboles. No veía todo. Y aún después de que el Señor ascendió a los cielos, cuando Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío, cuando te juntas con los gentiles te comportas como gentil, pero cuando te juntas con los judíos no te juntas con los gentiles. ¿Y qué es esa conducta inconsistente que te cambias de aquí a allá? ¿Por qué? Veía mucho, pero no veía completamente todavía. ¿Qué le parece? ¿Cuánto más nosotros? Por eso este pasaje está hablando de la vista espiritual, del desafío que nosotros tenemos de ver las cosas espirituales, no enfocarnos en las cosas materiales de esta tierra, sino vivir con la perspectiva eterna esta vida temporal. De eso está hablando este pasaje. O sea, todos los milagros del Señor eran públicos, pero en estos milagros, en estos dos milagros y uno más, se puede ver que el Señor lo lleva en privado
porque quiere entablar una relación personal con aquel que está recibiendo el beneficio de la sanidad, porque antes quiere cumplir su misión, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y el servicio del Señor es entregar su vida en la cruz del Calvario. Y a la vez que hace esto con el ciego, como Él es Dios, está exhortando con esta misma historia a sus discípulos que no se conformen con tener una vista parcial, sino que un día tendrán una vista más amplia. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, hoy veo como espejo, dice. Pero entonces veré cara a cara y veré como fui conocido. Ya no estaré limitado por el tiempo, veré cómo Dios me conoció. Estaré con Él cara a cara. Me gusta ese himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cuando no estemos limitados más por esta carne, por este mundo material, cuando podamos ver a nuestro Maestro cara a cara, quiero verle más allá del cielo azul. El texto final en Marcos 8:25 dice, y vio de lejos y claramente a todos. Este sería el estado de los discípulos los discípulos estarían, pues el Señor les había tomado de su mano para darles salvación, vista espiritual, darles ojos, pero ellos no veían todavía bien, y este milagro les hablaba a ellos del estado en que estaban y en el cual llegarían a estar en el futuro. De esta manera le está hablando, porque el maestro era maestro, sabía cómo enseñar su lección. Les enseña con la sanidad de este ciego el estado en que estaban y luego el estado en que ellos llegarían a estar en el futuro. Y es eso mismo con algunos creyentes el día de hoy. Ven algunas cosas y otras no ven, pero se espera que un día sean maduros y que tengan ojos espirituales. La pregunta es, ¿cómo están tus ojos espirituales? ¿Tienes una vista selectiva espiritual? ¿Solamente quieres ver lo que te conviene, no lo que no? Seguro que tendrían dificultades en el proceso de ver bien, pero ahora veían algo. Y los envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Parecía que este ciego no vivía en Betsaida, por eso dijo que no entre al pueblo primero. Y el Señor no quiere que le sigan por los milagros que hace, sino por la salvación que otorga a través de la fe, como el ciego recibió. La sanidad no es su objetivo, sino la salvación. Pero hace sanidades para confirmar su mensaje de salvación. Y es por eso que no quería que la gente venga por los milagros, sino por la salvación mediante la fe, y por la que tuvo que sacar a este ciego fuera de la aldea para sanarlo y hacerle entender la necesidad de tener fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor pone sus manos la segunda vez al ciego, restablece la vista y el Señor le manda a no decir nada. El Señor restablece la vista espiritual a los que creen y no busca hacer milagros solamente. Recuperar la vista espiritual es más importante que la visión física. Traen a un ciego al Señor, este le toma de la mano, lo saca de la aldea, pone sus manos sobre él y le pregunta si veía algo. Este responde que veía a los hombres como árboles. El Señor pone sus manos otra vez y restablece su vista y le manda a no decir nada. Todos o todas las personas necesitan tener fe para salvación. Sus discípulos entender más la verdad, pues el Señor restablece la vista espiritual de los que creen. Todos necesitan venir al Señor Jesucristo para ver la verdad, pues recuperar la vista espiritual es más importante. Por eso este sermón se titula Vista Espiritual, Spiritual Sight. El Señor quiere que nosotros tengamos vista espiritual, que vivamos esta vida temporal, pero entendiendo y discerniendo las cosas espirituales. Que no amemos este mundo, sino amemos al Señor. Dice la palabra, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primero al Señor, pídele visión espiritual. Si en algunas cosas estás viendo todavía medio borroso como árboles, es tiempo que te decidas y te comprometas a seguir
el camino del Señor con firmeza. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este pasaje de las Escrituras que nos habla de la sanidad de este ciego y que tú has usado este milagro para exhortar, Señor, a tus discípulos, para que ellos entiendan que tienen una visión parcial de las cosas y que tú esperas que en el futuro tengan una visión más clara de la vida cristiana y de lo que es servirte, de lo que es la salvación en ti. Pero vemos que la vida de Pedro nos muestra que hasta mucho tiempo después él todavía lidiaba con su vista parcial. Pero un día seremos y veremos, Señor, y te veremos cara a cara. Pero mientras tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir esta vida temporal pensando en lo eterno, no enfocándonos en las cosas terrenales. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero invitarles a que esta semana compartan sobre la vista espiritual con alguien en su trabajo o donde ustedes están y háblenle que necesitan tener una vista espiritual. Nos daremos un abrazo de paz y que el Señor les bendiga, hermanos.